Bueno, ¿qué son los turnos? Bueno, cuando hablamos de turnos, en el sistema nos referimos a un circuito que nos permite registrar todas las instancias del ingreso del camión dentro de nuestra planta. O sea, registrar desde que ingresa a la portería, el camión hace el calado, se le hace el análisis de calidad y luego la generación del ticket o romaneo de ingreso. La idea es que cada encargado de cada sector vaya registrando la parte que le corresponde y así al final ir completando la carta de porte. ¿Qué es lo que nos permite esta pantalla o este módulo? Nos permite generar un circuito básico en el cual podríamos tener los siguientes pasos. El primer punto de registración sería la portería, en el cual vamos a cargar el número de cartaporte, el grano cosecha, comprador y vendedor, los datos del transporte, y aquí mismo podemos hacer la confirmación del CTG. El segundo paso serían los datos del laboratorio, donde definimos las mermas en kilos, la calidad comercial, el destino, o sea que sí lo vamos a enviar esa mercadería, e incluso tenemos la opción de rechazar el turno, sin tener que registrar la carta de porte completa. El siguiente paso es la registración de los datos de balanza, en el cual vamos a definir los kilos descargados. Y por último, en este circuito básico que hemos definido para este seminario, podemos contar con un jefe de turno, que sería la aprobación final de la carta de porte. Ahí lo definimos como opcional porque puede ser un paso que no necesariamente tenga que estar. Esto lo que hay que quedar en claro, lo que tienen que tener en claro es que se pueden definir tantos pasos o ítem de circuito como querramos, digamos. Al finalizar el turno tenemos confeccionado el ticket de ingreso o el romaneo de ingreso con todos los datos de la carta de porte. Este circuito también nos permite generar un turno a partir de una orden de carga. O sea, registramos una orden de carga donde el camión lo enviamos a cargar a un campo y al ingresar tenemos el registro de todas las órdenes de carga emitidas y podemos tomarlas para a partir de ahí generar el turno. Otra cosa también es que nos permite generar un turno a partir de una orden de viaje. Esto ya es el módulo de logística de fletes, en el cual solamente registramos el viaje y no el romaneo de ingreso. Bueno, vamos a ir directamente al sistema y vamos a visualizar, vamos a ver cómo se comienza con la configuración de este circuito de turnos. El primer paso, lo primero que se tiene que definir en el circuito de turnos es desde la pantalla circuito de descargas. Aquí vamos a definir, como les decía antes, todos los puntos o todos los ítems o los pasos que va a contener este circuito. Entonces, lo primero que tenemos que definir es el circuito. Que si bien así aquí se presenta el caso más usual, se pueden agregar más instancias de turno. El primer paso, bueno, como dijimos, generar todos los pasos. Ahí se define el nombre del turno, el puesto, vamos a verificarlo. Vamos a definir el primer punto, un código interno, una descripción, en este caso definimos como portería, que sería el ingreso del camión. El puesto es un dato fijo en el sistema, eso ya es un dato predeterminado por el sistema, el cual nos permite, de acuerdo al puesto que vamos a definir, el sistema internamente tiene la inteligencia para saber cómo se comporta ese turno. Una plantilla, podemos definir una impresión, y tenemos ciertas marcas que no van a ser utilizadas en el ingreso, ya vamos a ver en el final. Y afectaciones y análisis. Cámara web actualmente no está disponible, ya vamos a ver los siguientes turnos. Por ejemplo, vamos al turno de laboratorio, en el cual tenemos definido
que el puesto corresponde al laboratorio, y la afectación es portería. ¿Qué se define desde acá? Definimos cuál es el circuito o el paso previo al circuito que estamos configurando. Lo que les decía anteriormente de la plantilla de impresión que tenemos definido en la portería, podemos definir una plantilla en la cual le explicamos al transportista cuál es su turno para descargar y cómo debe proceder en nuestra planta. Ya lo vamos a ver en un ejemplo de impresión. Entonces, como les decía anteriormente, en un turno podemos definir cuál es el turno o la etapa de la cual depende. En este caso estamos en el de balanza. Fíjense que está configurado que depende del laboratorio. Actualmente está solamente visible las opciones tildadas, pero podemos visualizar todos los turnos definidos. Entonces vamos armando cuál es el orden de registración y de cuál depende cada turno. Nos vamos vamos a ver dentro de lo que es laboratorio tenemos definido que depende de portería y el análisis va a utilizar el tipo de calidad de descargas. El último turno, que sería el jefe de turno, el puesto está como descarga porque es el que finaliza el turno y genera la descarga. Y tiene la marca de este circuito finaliza el turno. Obviamente que esta marca va a ser utilizada siempre por el circuito que determina el final. Otra no puede tenerlo, sino se va a quedar el circuito que daría en esa etapa. Depende de balanza, que es el penúltimo turno. Y así tenemos definido los 4 ítems sobre los cuales vamos a trabajar hoy. Bueno, vamos a iniciar. Esta es la pantalla de turnos de descarga. Vamos primero a mostrar cómo viene la pantalla por defecto. Tenemos aquí todos los circuitos definidos, todos los turnos que podemos registrar. El primero sería de portería. Siempre tengamos en cuenta que cada persona encargada, imaginémonos un camión que va ingresando en nuestra planta, cada parte va a registrar, cada parte corresponde al circuito, o sea, cada persona encargada de cada una de las áreas va a registrar una parte. ¿Qué vamos a lograr con esto? Al final, tener toda la carta de porte confeccionada. Entonces, el primer paso es el de portería. En la portería vamos a iniciar un nuevo movimiento con la nueva carta de porte. No vamos a ver la dependencia en orden de carga todavía, la vamos a ver después. Entonces vamos a ingresar la carta de porte, ponemos el número manualmente, y comenzamos a definir los datos de la carta de porte. El grano, comprador obviamente es la empresa, vendedor, vamos a poner un dato de un productor, corredor no tenemos, y definimos los datos del transporte. Ya nos trae automáticamente los datos del chofer, el quill y todos los datos que generalmente registramos en un romaneo de ingreso. La procedencia, vamos a definir una procedencia. Y en este caso, en este punto, nos permite dar de baja el CTG. Entonces vamos a definir, como en cualquier registración de carta de porte, romaneo, tenemos la opción de, perdón, cancelé la pantalla, vamos a registrarla rápidamente. Vamos a definir la empresa compradora, que somos nosotros, vendedor el productor, transporte el transportista, el chofer, la procedencia, habíamos definido zona rural, y podemos definir los datos del CTG. Acá ponemos el tipo de carta de porte, en este caso siempre va a ser recibida, y los datos del CTG como normalmente lo registramos cuando cargamos un romaneo de ingreso.
Aquí nos va a permitir levantar la pantalla de la confirmación del CTG, con todos los datos, la confirmación electrónica, todos los datos de la misma forma que tenemos normalmente en un romario de ingreso. También la confirmación, si vamos a confirmar kilos totales o no, y nos permite la impresión de un comprobante para el transportista. Vamos a visualizar la impresión. Vamos a esperar que se registre el movimiento. Como les decía anteriormente, la utilidad de esta impresión es dejarle definido el número de turno para el transportista y ciertas características que se pueden definir sobre cómo sería el manejo de la planta, su comportamiento en la planta, cómo es el turno, el método de turno que tiene definida la empresa. Ahí vamos a esperar un segundo que va a salir el informe. Sería la pantalla de impresión. Así se los muestro. Aquí les voy a mostrar la pantalla. Esta sería la impresión del turno. Como les decía anteriormente, nos trae un número. Obviamente que esta pantalla es configurable, pero les muestro una pantalla estándar, en la cual le definimos el ingreso del camión, la hora de ingreso del camión, y ciertas pautas que tiene que tener el camionero para su estadía dentro de nuestra planta. Podemos hacerlo una impresión original y duplicado con una firma, y todos los datos que nosotros querramos que figuren ahí para que le quede claro al transportista cómo debe comportarse dentro de nuestra planta. Volvemos a la pantalla en el cual vemos en esta pantalla que ya nos desapareció el circuito inicial de portería porque ya finalizamos este ítem. Entonces, ahora le toca al encargado del laboratorio, y al laboratorio le va a traer todos los ingresos portería pendientes. Entonces, acá ya sumamos otro concepto, que es el concepto de pendiente. Ya vamos a ver los filtros que tenemos para utilizar, pero por defecto siempre trae todos los turnos pendientes. Entonces, acá vemos cómo se va a manejar él. Él va a tener los datos del chofer, procedencia, patente, siempre generalmente el manejo es por la patente del camión o por el chofer. El llamado generalmente se hace de esa forma, pero todo depende de cómo la empresa lo quiera manejar. Entonces, el laboratorio va a levantar el turno que tiene pendiente y aquí le va a registrar las mermas en kilos. Mermas en kilos de humedad. Calidad nos permite registrarle una calidad a la calidad comercial. En este caso vamos a ponerle grado de factor 100, ya que la registración es similar a cualquier registración de análisis que ustedes normalmente hacen en un ticket de ingreso. El stock le definimos el silo donde vamos a descargar, y acá es donde nos permite, dentro de lo que es la pantalla de calidad, rechazar el turno. Nos permite, si los análisis de calidad no da lo que nosotros necesitamos, nos permite rechazar este turno. No lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer con otro ejemplo para visualizarlo. Entonces, acá yo siempre fijo, nos trae la fecha de ingreso y la hora. E información adicional en donde nos permite a nosotros configurarle ciertos datos adicionales que ustedes necesiten. Vamos a aceptar el comprobante, en el cual vemos que ya se fue dependiente el romaneo que teníamos originalmente, y nos vamos ahora al otro turno, que es el de balanza. Nos trae la misma carta de porte. Obviamente que esta pantalla, para mejor visualización, podemos cambiar el orden, determinar primero el número de carta de porte, después el número de turno, chofer, organizarla, como cualquier pantalla del sistema, para facilidad de uso de la persona que esté encargada y que pueda ser visualizada de mejor forma. Levantamos el turno, y acá solamente lo que hay que definir son los kilos brutos y la tara. Ya nos trae las mermas que habíamos determinado anteriormente, mediante el porcentaje de humedad que le definimos, nos trae automáticamente los kilos de merma que tenemos. También tener en cuenta que desde aquí también se puede manejar lo que es
el manejo de la balanza. Entonces podemos hacer el pesaje de datos, el pesaje de kilos mediante la lectura de datos de balanza. Y como vimos anteriormente, el seguimiento nos va a traer la fecha. La idea es que quede registrado siempre la fecha y la hora en el cual se está registrando cada etapa. Y el último paso sería el jefe de turno. Nos trae la misma carta de porte y esta persona, el encargado de turno, lo que tiene que hacer solamente es el chequeo de la información. Entonces nos trae el silo donde va a descargar y los datos del transportista con el número de carta de porte y todos los datos. Aceptamos, bueno, nos va a pedir un dato de confirmación de CTG y aceptamos. Entonces, en esta instancia no hay más pendiente. El último paso ya corresponde a la generación del romario de ingreso. ¿Qué pasó? Con todas estas etapas ya hemos confeccionado casi el 100% de la carta de porte. Entonces tenemos un asistente en el cual nos permite generar un movimiento a partir del turno de descarga. En este caso vamos a tomar el último registrado que corresponde al ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Nos trae por defecto el tipo de movimiento. Este tipo de movimiento por defecto se parametriza en el sistema. De todas formas podemos elegir otro tipo de romaneo y finalizamos. Traemos para que nos edite solamente a los efectos de que visualicen que nos va a traer todos los datos de la carta de porte. Entonces, si bien hay que registrar algunos pocos datos, ya tenemos la carta de porte armada. Vamos a registrar la carta de porte y ya vemos que la tenemos en un estado finalizado. Yo lo que les había comentado, que este circuito, porque aquí ya finalizaría lo que es el circuito de turnos de descarga, con la registración del romaneo de ingreso. Entonces, yo lo que le había comentado anteriormente es que nos permite este circuito generar un turno a partir de una orden de carga. Entonces, vamos a proceder a esa registración. Podemos registrar el caso de que un camión lo enviemos a cargar al campo. Vamos a registrar una orden de carga. Vamos a definir el grano, el vendedor, productor 1, los datos de la carta de porte que enviamos para descargar. Recuerden que estamos hablando acá de un caso en el cual nosotros, tenemos aparte de la impresión de la orden de carga, la posibilidad de imprimir en la carta de porte quizás del productor. Vamos a registrar todos los datos. Procedencia. María. Definimos estos datos y ya estamos en condiciones de registrar los números de carta de porte. Y aquí nos va a permitir grabar esta orden de carga. Entonces, ya vamos a ver el circuito de turnos en el cual vamos a afectar todas las órdenes de carga emitidas, pero que el camión aún no ingresó a nuestra planta. O sea que tenemos pendiente de generar turno. Les voy a pedir que esperen un segundo hasta que salga, permite la registración, ya que está imprimiendo el ticket, la carta de porte. Entonces, lo que les decía anteriormente, que el objetivo de esta registración de orden de carga es que nos generar un pendiente de ingreso
a nuestra planta. Ya generamos la orden de carga, nos venimos al circuito de turno, al primer punto que es la portería, al registrar un nuevo ingreso, nos va a permitir tomar directamente una orden de carga. Nos venimos aquí, vamos a ver que tenemos todas las órdenes de carga emitidas que aún no han ingresado a nuestra planta. Entonces, vamos a tomar la orden de carga que emitimos recién, finalizamos, y aquí nos trae todos los datos de la carta de porte ya registrados, de acuerdo a lo que hemos cargado. Obviamente tenemos que registrar los datos del CTG y la confirmación. Entonces, el inicio del circuito de turno, en este caso estaría dado por una orden de carga. Una orden de viaje es similar, solo que está con el circuito de logística de fletes. Entonces nos va a traer todas las órdenes de viaje que nosotros tenemos pendiente. Pero el circuito es exactamente el mismo. Esta es la única registración, que no estamos hablando por ahí quizás de un ingreso a planta, sino en la logística de flete se define directamente el viaje y a partir de eso podemos generar el ingreso. Bueno, entonces aquí sería el final, digamos, de lo que es el ingreso del turno mediante una orden de carga. Lo que tenemos también es el concepto de lo que son los estados de los turnos. Tenemos un filtro en el cual podemos visualizar la fecha, podemos buscar por número de turno, por el transportista, chofer, número de cartaporte, todos los parámetros que podemos tener en la cartaporte, y aparte buscar por los turnos, en el cual podemos tener los turnos pendientes. Pendientes hacemos referencia siempre al turno anterior que está pendiente del que estamos registrando. Como dijimos anteriormente, tenemos el turno de portería. Cuando vamos al turno de laboratorio nos va a traer todos los turnos de portería pendiente. Cuando vamos a balanza nos va a traer todos los turnos de laboratorio pendiente de balanza. Siempre siguiendo el orden lógico que le hemos definido en la configuración del circuito. Entonces, vamos a visualizar, vamos a poner los turnos actuales, que son los turnos que aún tenemos actuales para procesar en el día, y aparte tenemos una marca que son los turnos ya procesados. Si utilizamos esa opción, vamos a ver que tenemos la carta de porte que anteriormente hemos registrado y que generamos la descarga. ¿Qué pasa si quisiéramos anular, por ejemplo, borrar este turno? Tenemos una opción de borrado. Continúa. Entonces nos permite la eliminación de ese turno. La eliminación de ese turno, le quería mostrar unas opciones de filtro que tenemos para visualizar. Vamos a ampliar un poco la búsqueda. En el cual quería mostrarles ciertas opciones que tenemos para la búsqueda. El mostrar turnos en estado también nos permite buscar de acuerdo al estado del turno. Aquí vamos a ver que tenemos la carta de porte que recién registramos. Imaginémonos la situación en la cual tenemos que anular este turno. Tenemos un botón que es el de borrado. Y nos dice que no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque este turno está afectado a un romaneo de ingreso que ya se afectó anteriormente. Entonces, ¿cuál sería el orden lógico para esto? Deberíamos venir a donde registramos el romaneo, que en este caso, como no lo hemos impreso, nos queda un estado pendiente. Tenemos la opción de borrarlo. Y nos volvemos a turno de descarga. Y aquí sí tendríamos la opción o la posibilidad de borrar el turno. Esto tanto como para borrar o como para modificar un turno ya procesado. O sea, tenemos la opción de modificarlo siempre y cuando no tengamos un movimiento posterior generado. Entonces, lo que vimos fue todo el manejo del circuito de turno. Hay informes que podemos utilizar para este control, en el cual podemos tener un informe de turnos pendientes,
Vamos a visualizar ese informe. En el cual vamos a tener todos los turnos que tenemos con su estado o en qué etapa se encuentran. Bueno, vamos a esperar que salga el informe. Aquí ya les voy mostrando, tenemos una opción que son informe de turnos rechazados, turnos pendientes de aplicar. Estos informes, si bien son los estándares que le podemos encontrar, se puede armar toda la información que el cliente necesite. Obviamente, además está decir que desde la misma pantalla en la cual tenemos los turnos, podemos utilizarlo como un informe. O sea, si bien tenemos la pantalla, como le estoy mostrando acá, con toda la información de todos los turnos ya procesados en el año, por ejemplo, esta misma pantalla de visualización nos puede servir como un informe. Con la herramienta de reporte que ya vimos en otra oportunidad, podemos utilizar esto con opciones para configurar el orden, generar totales, podemos hacer muchas opciones de configuración. Vamos a ver el informe que le estaba mencionando anteriormente, en el cual podemos ver todos los turnos que tenemos pendiente, nos dice pendiente de calar, pendiente de análisis, el estado de cada uno de los turnos que tenemos para procesar. Entonces acá tenemos en la etapa 2, o sea, quiere decir que el camión ingresó a portería, pero aún no se ha hecho el calado. Y en el turno 3, que serían los turnos de que se ha calado, pero aún no se ha realizado el análisis. Esos serían los informes con los cuales nos podríamos manejar, aparte de la pantalla que le mostré anteriormente. Volvemos a lo que es la definición de la pantalla. Y con esto daríamos finalizado el circuito de turnos. Con este, cabe recordarle, como les dije anteriormente, que si bien este es un circuito básico, se pueden definir tantos ítems de circuito o pasos en el ingreso de camión como la empresa así lo requiera. Entonces, con esto ya daríamos finalizado el curso de turnos de descarga. Les agradezco a todos por haber asistido a este seminario y los espero en el próximo dentro de 15 días.